Estamos en ciencias sociales, vamos a ver el tema del contexto histórico de las ciencias sociales. Es muy importante mencionar estos hechos históricos que vamos a mencionar porque sin ellos no se diera, no naciera las ciencias sociales como tales, como las conocemos hasta el día de hoy, y vamos a ver un poquito de su contexto histórico. Vamos a ver un poco de la ilustración. La ilustración se originó y se desarrolló en Europa a mediados del siglo XVIII, el cual fue un movimiento cultural e intelectual europeo, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. Tuvo lugar en la época de las revoluciones liberales y burguesas. Aquí tenemos una imagen de la burguesía. Tenemos el siglo de las luces. Al siglo de las luces es el siglo XVIII, se le conoce así, pues la luz de la razón es la que mejor caracteriza un movimiento llamado ilustración. Su influencia dejará pasar en el Parlamento inglés, en el despotismo ilustrado y en el reformismo borbónico. El despotismo ilustrado es porque la corriente de la ilustración pues daba la confianza de tener la razón y la libertad de pensamiento y critica las injusticias y las desigualdades. Entonces, es un siglo muy confiado en la razón y va a tener como consecuencia que se ponga la razón sobre las demás formas de pensamiento. Y eso es lo que sería la ilustración. Los representantes de la ilustración es el empirista John Locke, Louis Montesquieu, Francisco Voltaire, Jacobo Rousseau, Renato Descartes, David Hume, Denis Diderot, Baruch Spinoza y Thomas Hobbes, Isaac Newton y Cesarea Beccaria. Son los representantes de este movimiento de la ilustración. El techo histórico es la revolución científica. Vamos a ver las aportaciones de la revolución científica a las ciencias sociales. La revolución científica es una fecha en todas las partes realizada principales en el siglo XVI y el siglo XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza, sentaron las bases de la ciencia moderna y se inició en Europa a final del Renacimiento y continuó a través de la Ilustración. Entonces vamos a ver qué son los nuevos cambios con los nuevos conocimientos en física, astronomía y biología. Tenemos a unos autores.
Tenemos la revolución copernicana con el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Demuestra en 1543 que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra junto con el resto de los planetas giran alrededor del Sol. Esto a través de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Tenemos también otro autor que es la revolución newtoniana en 1687. Isaac Newton publica una obra titulada Filosofía Naturalis Principia Mathematica, en el cual se establecen los principios del cálculo diferencial, de la mecánica, de la gravedad y de la óptica, además de establecer importantes estudios sobre fluidos, ondas de sonido y transmisión de calor. Tenemos la revolución darwiniana. El naturalista inglés Charles Darwin propone en 1859 la teoría de la evolución, donde establece que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, esto mediante un proceso denominado como selección natural, esto dándole a los humanos una idea de dónde proviene. Pues estos son los tres revoluciones, darwiniana y de Isaac Newton y copernicana. También tenemos a la revolución relativista. Albert Einstein, físico alemán, propone en los años 1105 y 1116 la teoría de la relatividad. Ok, aportaciones de los autores. La teoría heliocéntrica de Copérnico dice que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que los planetas giran alrededor del Sol. Esto cambia por completo el pensamiento del ser humano. En el momento, gracias a esta idea, abren muchas posibilidades de cambio en la ciencia como en la geografía, la astronomía y en la navegación. Recuerden que en la era medieval se creía que la Tierra era el centro del sistema solar. Sin embargo, con la revolución copernicana esto cambia. Isaac Newton con sus investigaciones demuestra científicamente algunas leyes propias de la naturaleza que se contraponen a las creencias religiosas de la época. Esto produce un cambio en el pensamiento de algunas personas y dudas en algunas otras que se fueron resolviendo junto con el tiempo. Pues antes se creía que las leyes de la naturaleza eran citadas por Dios, sin embargo, Isaac Newton con sus leyes físicas explica los fenómenos naturales y con eso se inician las ciencias como las conocemos hasta el día de hoy. Tenemos Darwin con su teoría de la evolución, ayuda a la gente de esa época a saber de dónde provienen y darles más motivos de su existencia, causando inquietud por la oposición a la religión. Recuerden que la época medieval era la época de la religión y no se conocía otro conocimiento que no fuera dentro de esta. Al igual que unos científicos de estos tiempos del pasado, pues se descubren varias situaciones y con ello empiezan los inventos, ¿no? Los inventos que podemos ver, la revolución científica y el telescopio. Y estos fueron las aportaciones de la revolución científica, que va a ser cambiar la forma de pensamiento, como antes lo teníamos, a una nueva forma de pensamiento. Y esto va a ayudar a que el hombre se cuestione sobre su existencia y su vida en sociedad, y con ello nazcan las ciencias sociales. Un episodio muy importante es la revolución industrial.
Vamos a ver qué se entiende por revolución industrial. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Ese es el mapa donde surge Inglaterra. Y tenemos una sociedad preindustrial, que era la sociedad medieval, y la base de la economía era el desarrollo agrícola, era de carácter estatamental y la principal fuente de energía para producir sus bienes era la fuerza humana y animal. La producción de bienes y el traslado de mercancías eran muy lentos. Aquí tenemos una imagen de cómo era antes las sociedades en un sistema preindustrial, un sistema feudal. Los antecedentes de la revolución industrial va a ser la revolución agraria, introducción de nuevas plantas y unas nuevas maquinarias, y también se va a implementar un nuevo sistema de agricultura, permitiendo el aumento de la producción agrícola. También tenemos como antecedente pues la producción agrícola, como lo mencionamos. Tenemos el liberalismo económico, que es el capitalismo, y tiene como base la teoría de Adam Smith, que tiene como idea fundamental que la libertad de producir e intercambiar bienes es la base del desarrollo económico, y con esto se va a desarrollar las nuevas formas de energía. El vapor y el carbón, pues es el motor, la energía que se va a utilizar para estas nuevas industrias. Tenemos la máquina de vapor como el principal motor para los nuevos ferrocarriles y los nuevos medios de transporte. Tenemos la primera parte de la revolución industrial del siglo XVIII al siglo XIX. Se demostró que se podía acelerar el proceso fabricando más en un menor tiempo. Permite el manejo de varias funciones. Tenemos también la expansión del ferrocarril en Europa. Tenemos las primeras líneas de ferrocarril, si se dan cuenta, pues son mínimas. En 1845 se construyen mayores ferrocarriles, en 1850, y cuando se da el boom es 1870 y 1888, donde las mercancías ya se pueden distribuir en toda Europa, y con ello la revolución industrial. También en países como Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos y Japón son las primeras potencias mundiales sobre esto. Tenemos también la fuente de energía que impulsaron la segunda revolución industrial, fue el petróleo y la electricidad. Y a esto es lo que llamamos la revolución industrial. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un proceso social y político en el desarrollo en Francia en 1789-1799. Su principal ideología es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Recuerden que en la Ilustración, el movimiento intelectual que vimos, estos autores a los cuales mencioné,
como el Rousseau, fueron los que implementaron estas ideas y fueron los teóricos de este movimiento. ¿Qué pasaba en la sociedad antes de la Revolución Francesa? Vemos que el rey estaba en la cima del gobierno, después teníamos el clero y la nobleza, y después teníamos el pueblo. Y el pueblo era los que mantenían a la nobleza y al clero y al rey. Y ellos no podían votar por quienes los gobernaban, sino más bien eran gobernados. Tenemos el primer estado, era el rey, el segundo estado los nobles, el tercer estado eran los comerciantes y hasta el último eran todos los demás, todos los ganaderos y los agricultores, los no privilegiados. Pues se dieron cuenta de esto en la Revolución Francesa, se dieron cuenta que el clero, la nobleza, eran cargados por el campesino que carga a los privilegiados. Ahí tenemos una imagen de la nobleza. Y tenemos el tercer estado, que eran los campesinos. Entonces, sin darse cuenta, los campesinos eran los que cargaban a los nobles y a los reyes. Y esto iba a cambiar con la Revolución Francesa. Tenemos algunas de las causas. Las causas de la Revolución Francesa tenemos aquí el clero, si se dan cuenta es lo de azul, que era la mínima población. Tenemos a la nobleza, que era lo de rojo, y el tercer estado eran los campesinos y agricultores, que eran la mayoría de la sociedad que mantenía a estos dos grados. Entonces se dieron cuenta y esto no era democracia, no era igualitario y tenía que cambiar con los pensamientos de la Ilustración. Tenemos otras causas influyentes. Tenemos la mala administración de Luis XVI y María Antonieta y el financiamiento de Luis XVI a la independencia de Estados Unidos. También tenemos otra de las causas influyentes, que van a ser los impuestos, ¿no? Los impuestos que ya iban a ser mayores y iban en contra de los campesinos. Y estas son las principales de la Revolución Francesa. Era quitar la monarquía, quitar al rey y evitar todos estos privilegios que se estaban dando a causa de los agricultores.